Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que para nuestro estudio de la escuela dominical abramos la escritura en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, desde el versículo 16 hasta el versículo 34. Y la palabra del Señor dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguió a Pablo y a nosotros. Daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a anotar en el texto que hemos leído que hay tres asuntos que deben de llamar la atención, o el contenido de tres cosas debe de llamar nuestra atención. Primero, nosotros podemos observar que había una muchacha que estaba poseída por el demonio, y que ella estaba clamando, como dice la Escritura: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Una muchacha poseída por el demonio decía esto. Es lo primero que nos llama a nosotros la atención, que es lo que la Escritura nos enseña acerca de esto. La segunda parte es una nueva acusación que le hacen a los apóstoles. Ahora los apóstoles son acusados ¿de qué? Alborotadores. Y vamos a ver por qué es que se les acusa de esa manera, alborotadores. Y la tercera parte que nosotros también notamos en la Escritura es precisamente lo ocurrido con el carcelero de Filipos. Entonces, con la ayuda del Señor, en esta mañana vamos a ver los dos primeros tópicos, podemos decir, que encontramos en todo este relato, y el domingo que viene vamos a hablar un poco más acerca del carcelero de Filipo, que significa cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Entonces, con la ayuda del Señor, como les vuelvo a repetir, vamos a ver primeramente dos tópicos, dos temas de los tres que estamos viendo en este pasaje. Hasta este punto de nuestro estudio hemos podido observar en las Escrituras, en el libro de los Hechos, que la oposición al Evangelio tuvo como protagonistas a los judíos que vivían en tierras gentiles, los judíos que habían establecido sinagogas para el culto judío en tierras gentiles, dentro de lo que era el Imperio Romano. Y vimos de que esa oposición que ellos tenían al Evangelio, y evidentemente a los apóstoles que predicaban el Evangelio, ellos también habían azuzado, habían instigado a los gentiles para que se junten con ellos, de tal manera de hacer un grupo bien grande para terminar acusándolos de muchas cosas que no eran verdad. Era buscar un conjunto, un rechazo conjunto al Evangelio del Señor Jesucristo. Pero vemos nosotros también de que el Evangelio de Cristo no solamente debe ser limitado a un mensaje que es hueco y sin poder. O sea, cuando yo me refiero a un lenguaje hueco, estoy refiriéndome a palabras bíblicas que no pueden tener de repente ningún sentido más que un sentido nominal, y esas palabras no necesariamente deben de tener una implicación en la vida de todo aquel que dice que es hijo de Dios, sino que estamos viviendo tiempos en que se considera el Evangelio de esa manera. La Biblia dice que es el poder de Dios para salvación, pero muchos piensan que no es poder. Algunos piensan que el Evangelio son solamente palabras. El Evangelio son solamente teorías, son doctrinas. El Evangelio es un mensaje por el cual una persona cambia un chip de su mente para poner otro chip en su lugar. Por ejemplo, es cambiar la doctrina católica que yo tengo en mi cabeza para poner la doctrina protestante en mi cabeza. O es de repente cambiar la doctrina arminiana para poner la doctrina calvinista. O también cambiar el chip de la doctrina XX para poner otro chip en su reemplazo con la doctrina ZZ. Entonces, pero el Evangelio no es eso, hermanos. Si bien es cierto, nosotros estudiamos la teología, estudiamos la Escritura primeramente para buscar en ella la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nosotros, el Evangelio es más que palabras, es mucho más que palabras, es mucho más que doctrinas, es mucho, mucho más. El Evangelio es poder de Dios para salvación, el cual se hace evidente por medio de ¿qué? Se hace evidente por medio de la obra sobrenatural de Dios en el pecador al transformar a un pecador en un santo. Eso es el Evangelio. Transforma a un pecador, a un hombre que está muerto en delitos y pecados, a un hombre que es esclavo del pecado. ¿En quién? En un santo. En un santo. Separado del pecado, un santo separado del mundo. Eso hace el Evangelio. Más allá de estar discutiendo acerca de doctrinas y tantas cosas, porque muchas veces usted se va a encontrar que termina hablando de doctrina con alguien que no ha sufrido el poder del Evangelio en su vida. Puede tener conocimiento de la Escritura, puede conocer que Dios es trino, puede conocer que Dios es soberano, puede conocer que la salvación es del Señor y desarrollar todo ese tema, pero su vida no es la vida de alguien que ha sido convertido en un pecador, esclavo del pecado, en un santo. Sigue siendo esclavo del pecado. Tiene conocimiento, pero sigue siendo esclavo del pecado. No son ideas. El Evangelio no son doctrinas. No son postulados nada más. No son solamente palabras. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque estamos hablando de la misión evangelística, la misión
evangélica, la misión que había sido enviada por una iglesia para predicar el evangelio en tierras gentiles. Y donde quiera que el evangelio ha llegado o debe de llegar, se han confrontado las costumbres y los hábitos pecaminosos del hombre. Eso es lo que hace el evangelio. Eso es confrontar esas costumbres pecaminosas, confrontar las iniquidades en las que nosotros vivíamos antes de ser salvados por el Señor. Acuérdense cómo es que éramos antes de que el Señor nos salve, cómo pensábamos, pero sobre todo cómo vivíamos. Y se ha demostrado, pues, por medio de la predicación de las Escrituras, que Dios es santo. Y ese Dios santo demanda santidad de su pueblo. Y que Él mismo obra en su pueblo la obediencia, Él mismo obra la justicia, Él mismo obra la rectitud. Y Él mismo demanda esas cosas en el mensaje del Evangelio. Jesucristo en Marcos 1:15, Él decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento no son palabras, hermanos. El arrepentimiento es una obra poderosa de Dios en la criatura pecadora. El arrepentimiento genuino hace que uno, como dice la Escritura, es trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. O sea, cambias completamente. De aquí te sacan de la podredumbre del pecado. El Señor te levanta del lodo cenagoso. ¿Para qué? Para dejarte ahí. Como quien levanta una bolsa de té y la vuelve a sumergir ahí. ¿Ah? No. Cuando el Señor te levanta de ahí, te saca y te pone en el reino de la luz. Y no puedes volver al reino de las tinieblas. Es más, ni siquiera quieres tú estar otra vez en el reino de las tinieblas. Estás en el reino de su luz. Eso es lo que hace el Evangelio. Por ejemplo, la idolatría a vivos y a muertos también debe ser confrontada por el Evangelio. La brujería debe ser expuesta como pecado cuando uno predica el Evangelio. Igual con la homosexualidad. El robo es pecado y se tiene que confrontar cuando uno predica el Evangelio. Las mentiras también. Las calumnias también. Todas esas son prácticas propias del mundo sin Cristo, las cuales son aborrecibles para Dios. Y Él condena las almas por causa de esos pecados. No importa la declaración de fe que un ser humano puede hacer con su boca. Para Dios, lo que cuenta no son sus palabras ni tampoco es su activismo religioso. En Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale, hermanos. Eso es lo que vale. La oposición al poder del Evangelio se levanta de los pecadores que aman las tinieblas que ellos mismos practican. Los judíos se oponían porque los judíos eran confrontados acerca de sus vidas, de los caminos que ellos estaban siguiendo, su religión falsa. No estoy diciendo que era falso el Antiguo Testamento, sino la manera como es que ellos vivían. Era una religión falsa porque eso no era lo que Dios estaba demandando de su pueblo. ¿O acaso alguien va a pensar de que Dios lo que quería eran ceremonias huecas, ceremonias vacías? Cumplir con la religión. Absolutamente no, porque leemos en el Antiguo Testamento que el Señor le dice, circuncidad el prepucio de vuestro corazón, en Deuteronomio dice así. Circuncidad, para que ames al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu vida. Esa es la demanda del Evangelio en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasaba? Ellos amaban más las tinieblas que la luz. Y por esa razón es que ellos se oponían cuando el mensaje de luz llegaba allí. Porque sus obras malas eran expuestas y aborrecía a todo aquel que de alguna manera predicaba el Evangelio de Cristo fielmente. Y los tiempos no han cambiado. Hoy sigue siendo igual. Hoy día cuando nosotros le decimos a una persona, tú estás viviendo de esta manera,
Eso es aborrecible para Dios. Se ofenden. Nosotros no hablamos de esa manera porque nos podemos tal vez creer mejor que alguien. Absolutamente no. Nosotros sabemos que la misericordia, la gracia de Cristo vino a nosotros. Por su soberana gracia y voluntad nosotros pudimos entender muchas cosas que no veíamos porque estábamos ciegos por causa del pecado. Y esa misma luz que llegó a nuestros corazones, que hizo Cristo brillar en nosotros, es lo que compartimos a los demás. Y les decimos, conviértanse al Señor. No está bien el camino que tú llevas. Posiblemente hay algunos que son convencidos, pero no son convertidos. Convertidos. Una vida digna del Evangelio ha sido reemplazada por un conocimiento académico estéril, un conocimiento que deshonra al Señor. Lo deshonra, hermanos, al Señor. Deshonra a Cristo y deshonra también lo que Cristo hizo en la cruz. Porque muchos que dicen yo soy cristiano, pero tienen una vida esclavizada al mundo, esclavizada al pecado, y un incrédulo lo ve. El incrédulo lo que va a pensar es, bueno, lo que hizo Cristo en la cruz no es de ningún valor. Lo que hizo Cristo en la cruz no tiene poder. Porque mira cómo vive. Mira cómo vive. ¿Y por qué es que les hablo todo esto? ¿Por qué es importante que tengamos nosotros esta introducción en este estudio de la escuela dominical? Precisamente porque hay una muchacha que sale al encuentro de los apóstoles. Ahí lo dice el relato. El versículo 16 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hermanos, esta muchacha sin ninguna duda estaba bajo una posesión demoníaca. Bueno, y si el Señor nos ayuda, yo en algún momento también, nunca he predicado acerca de la posesión demoníaca, pero la posesión demoníaca existe aún en nuestros días. Existe. La estrategia más grande del diablo es esa. Es hacer creer a todo el mundo que él está muerto. Hacer creer a todo el mundo que no existen posesiones demoníacas. Que él no puede controlar a nadie. Que él es alguien que no tiene poder. Que no es necesario cuidarnos de él. Pero no, hermanos. Esta muchacha, sin ninguna duda, estaba bajo una posesión demoníaca. Y esto lo sabemos porque la Escritura misma lo enseña. Dice que ella tenía un espíritu de adivinación. O sea, esta muchacha hablaba de cosas futuras que podían ocurrir, que no podían ocurrir. Y como les digo, estas palabras nos demuestran el poder profundo que tienen los demonios. Además, también nos enseñan la poca resistencia que un incrédulo puede tener frente a Satanás. El padre de toda mentira puede poseer y controlar también a los hijos de Adán para que cumplan sus propósitos perversos. Acuérdense, el diablo vino ¿a qué? A robar, a matar, a destruir. Y para conseguir ese objetivo que él tiene, que la Escritura nos lo enseña, es usar a los incrédulos que tienen un corazón dispuesto para todo ese mal. Porque el hecho de que Satanás pueda controlar a alguien, el controlado no es una víctima. Acuérdense que hemos enseñado acerca de Judas. Judas no es una víctima. Cuando Satanás entró en Judas es porque Judas tenía el corazón preparado para que él entre allí. No es víctima. Nadie va a poder pararse delante del Señor y decir: Señor, yo no quise hacerlo, el diablo entró en mí. Sí, pero entró en ti porque tú tenías un corazón preparado para él. Preparado para él. Lo que esta pobre damisela, esta pobre muchacha que estaba poseída por el diablo y que gritaba a voces, ¿era verdad o no era verdad? Ella decía, esta muchacha poseída, y yo quisiera que usted no se olvide de esto, era una muchacha poseída.
Y esa muchacha poseída por el demonio estaba hablando la verdad. Ella decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y parece que esto lo estaba repitiendo una vez, 2 veces, 3 veces, porque Pablo ya llega a un momento y dice, esto lo hacía por muchos días, dice el versículo 18. Y Pablo se desagradó. O sea, toda la permanencia que estaban ahí, Pablo con los apóstoles, esta muchacha endemoniada, decía, estos hombres son los siervos del Dios Altísimo. Ellos están anunciando el camino de salvación. El mensaje era verdadero. Entonces, si era verdadero, ¿por qué es que Pablo se desagrada? ¿Por qué Pablo se desagrada? ¿Usted se desagradaría? Pues si yo estoy yendo a predicar a una esquina y de repente agarra a alguien y comienza a decir, este hombre está predicando la palabra de Dios, escúchenle, está predicando la palabra de Dios, escúchenle. Pero el que está hablando eso es un adúltero. ¿Ustedes qué piensan de eso? Si el que está hablando la verdad y está diciendo que yo estoy predicando el evangelio y que todas las almas deberían escucharme, pero ese hombre es esclavo del pecado. Ese hombre quizás es un drogadicto, esclavo de las drogas, esclavo del adulterio, esclavo de las mentiras, esclavo del chisme, esclavo de cualquier otro pecado. Ese hombre me está recomendando a mí. O le está recomendando a usted quizás cuando está compartiendo el evangelio con alguien. Esta pobre muchacha lo que dice es cierto. Y lo que Pablo le desagradaba es lo mismo que a cualquier ministro del Señor le desagradaría. Que un hijo del diablo recomiende su persona y recomiende su ministerio. A mí, hermanos, no me gustaría eso en lo absoluto. Que un hijo del diablo, un esclavo del diablo, hable bien de mí. O hable bien de nuestra iglesia. No, hermanos, que yo creo que ni siquiera el mundo diría, bueno, si este borracho me está recomendando esto a mí, ¿será bueno o será malo? Yo creo que ni en el mundo. En lo espiritual, por eso es que nosotros notamos, no solamente en Pablo, sino también en el Señor Jesús, como vamos a ver, de que cuando alguien es hijo del diablo, cuando alguien está controlado por el diablo, alguien que tiene fruto malo en su vida, no puede recomendar la verdad. Mire cómo dice Proverbios capítulo 26, versículos del 23 al 26. La palabra de Dios dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Mire, ¿usted sabe lo que es escoria? Sí sabe, ¿verdad? Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Eso dice el proverbio. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no conocía este proverbio? Por supuesto que lo conocía. Esta muchacha representa el discurso que mezcla la verdad con la mentira, que mezcla la justicia con la injusticia. Esta muchacha representa el discurso que mezcla la bondad con la maldad, mezcla la honestidad con la hipocresía. Con la hipocresía. Y aunque ella hablaba la verdad, su testimonio, ¿sabe de quién era? ¿De quién era el testimonio de ella? El testimonio de ella era el testimonio de los demonios. El demonio mismo estaba testificando de Cristo. El demonio mismo estaba predicando el evangelio de Cristo. El demonio mismo estaba recomendando al apóstol Pablo junto con sus 3 compañeros allí. El demonio mismo estaba parado ahí, el que mentía ahora hablaba verdad. ¿Y saben qué, hermanos? La Biblia no nos dice
más profundamente cuál era la intención del diablo en enviar a uno de sus súbditos a hablar bien de estos siervos del Señor. No nos lo enseña. Pero lo que sí podemos saber es que no era para nada bueno. No era para nada bueno. Era el testimonio de un demonio el que hablaba de esa manera. Por eso es que tal vez usted se acordará también en la Escritura cuando el Señor Jesucristo llegaba a un lugar y los demonios estaban delante de Él. Los demonios que decían: oh, ¿qué tienes que ver con nosotros? Tú eres el Hijo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Así decían los demonios. ¿Y qué era lo que el Señor les decía a ellos? Cállate, cállate. ¿Y por qué? Miren, hermanos, hay un libro que se llama Satanás echado fuera. Yo creo que le he prestado por aquí a alguien en algún momento. Y el autor del libro escribe lo siguiente en la página 90. Y yo quiero compartirles con ustedes para poder tener claro este mensaje que estamos hablando ahora. Y comienzo la cita. Pero los demonios, poseyendo algo más que la percepción humana, claman: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios ya poseían esta percepción y los hombres podían recibir aún mayor a través del Espíritu Santo. Cristo ordenó a los demonios que callaran, pero permitió a los que sanó dar testimonio de su curación. A uno de ellos dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. Esto es lo que hizo el hombre. Cristo no permitió que los demonios dieran testimonio de su mesiasgo. Como bien dice Stonehouse, no podía permitir que el reino de Satanás fuera el agente de su revelación a los hombres. No podía permitir que el reino de Satanás fuese el agente de su revelación a los hombres. Cristo no podía permitir que los del reino de Satanás, los demonios y aún aquellos que están sin Cristo puedan ser quienes recomienden el Evangelio. Yo creo que esta parte es clara, ¿no, hermanos? Esa era la situación de esa muchacha. Estaba ella recomendando a estos hombres de Dios, hablando la verdad, pero el Señor no permitió eso en su tiempo y el apóstol Pablo tampoco lo permitió en su tiempo. ¿Por qué? Como dice el autor, no se podía permitir que el reino de Satanás fuera el agente de su revelación a los hombres. Y cuando hablamos de esto tenemos, hermanos, nosotros que llevar inmediatamente a una aplicación práctica en nuestra vida. Una aplicación práctica. Usted se puede imaginar cuando es que un incrédulo, alguien que abiertamente es pecador, alguien que dice Dios no existe, o alguien que dice pues yo creo en este Dios que me permite vivir como a mí me da la gana, y de repente a esa persona se le acerca uno o una y le dice: arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Esa vida que tú llevas te va finalmente a condenar en el infierno. ¿Y qué pasa cuando esa persona que está diciendo, le está compartiendo el Evangelio a ese incrédulo abiertamente, no tiene un buen testimonio de vida? ¿Qué pasa si aquel que todavía se echa sus cervecitas por ahí le quiere compartir el Evangelio a esa persona? ¿O qué pasa si es que esa persona que todavía, claro, tiene su Biblia en la mano, porque le comparte el Evangelio, todavía va a las fiestas, todavía bebe licor, todavía hasta, no sé, puede tener hasta pecados más grandes? Alguien que es mundano, ¿le puede predicar a otro mundano que se arrepienta? ¿Ustedes creen eso? El testimonio de un cristiano, yo creo que es la joya más grande. Es una joya que Cristo nos da, es una joya que Cristo guarda y evidentemente nosotros también guardamos. Pero qué vergonzoso sería que alguien con una Biblia en la mano, por ejemplo, sea ladrón y
comparte el Evangelio. Y les voy a comentar que hace algunos años llegó a la iglesia uno que tenía su Biblia, conocía teología y todo, y tenía un puestito de venta, un puesto de venta. Y en ese puesto de venta, él vendía cosas robadas y también vendía piratería. ¿Ustedes creen que ese hombre, con su Biblia en la mano, tenga la capacidad moral de predicarle el Evangelio a los que tienen su tienda alrededor de él? ¿Sí? Peor aún, nosotros sabemos dónde venden celulares robados. Acá, ¿no? Es un centro comercial grandísimo. Usted entra ahí y venden los celulares robados. Todo lo que le roban en la calle a la gente, allá lo venden. La policía sabe que ahí venden cosas robadas. Y de repente por ahí hay alguien que tiene una Biblia, tiene ahí su puesto. Tiene su Biblia y ahí está su vitrina. Y en su vitrina, ahí está el celular que le robaron al de la vuelta, acá está el que le robaron a más allá. Y él comienza a compartirle a sus compañeros que se arrepientan y que crean en el Señor Jesucristo. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿O el mentiroso? El que saben que todavía es mentiroso, pero va a la iglesia evangélica. Y a sus amigos les llaman arrepentimiento. Oye, arrepiéntanse ustedes. Yo pienso, bueno, yo era directo cuando era, pero yo pienso que muchos no le dirán nada por pena. Cuando debería decírsele, oye, tú eres el mentiroso que me va a decir a mí que yo estoy en pecado. Tú, mentiroso, me vas a decir a mí que yo debo arrepentirme. Tú que eres ladrón, me vas a hablar a mí de Dios. Esa es la aplicación práctica de lo que nosotros encontramos aquí. Qué abominable, hermanos. Que una persona poseída por el demonio, controlada por el demonio, un hijo del diablo, quiera también decir, no, estos hombres predican el Evangelio. Para mí sería una vergüenza que alguien así me recomiende a mí. ¿Sería una o no? ¿O estaría mal, hermano? ¿O estoy pensando mal? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no. Bueno, esta parte también de nuestro estudio del libro de los Hechos, como yo les decía, nos habla de una nueva acusación. Nos habla de una acusación en contra de los siervos del Señor. Y está en los versículos 20 y 21. Dice, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Somos romanos. Esto, hermano, es un ataque en contra de las doctrinas del Evangelio. Es un ataque en contra de lo que el Evangelio tiene que exponer acerca de la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios demanda a todos los que le pertenecen a Él a vivir de una vida distinta, a vivir de una vida que es digna del Evangelio. Filipenses 1:27 dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo. O sea, el Evangelio de Jesucristo no es solamente arrepiéntete y cree. Es un camino. Hay un código de conducta. Hay un código moral. Compórtate como es digno del Evangelio. Es lo que la Escritura me dice a mí, le dice a usted. Tienes que comportarte como es digno del Evangelio. Yo le pregunto a usted, ¿el Evangelio es digno? Cuando nosotros escuchamos esta manera en que la Escritura nos habla, tendríamos que preguntar, ¿y qué es lo que el Evangelio demanda de mí? ¿Cuál es el código? El código ético, el código moral que yo debo de vivir.
y que a la vez la Escritura me dice que es digno del Evangelio. No, hermanos, cuando usted habla así, legalista, salvación por obras, fariseo. Estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley. Yo puedo vivir como quiera, yo ya recibí a Cristo en mi corazón. Yo puedo vivir como quiero porque ya aprendí doctrinas. Yo me sé el Berkhof de tapa a tapa, así que pues yo puedo vivir la vida como yo quiero. Sí, pero muchas veces esa forma de vivir es indigna del Evangelio de Jesucristo. Es indigna de Cristo mismo. Pero se hacen llamar cristianos por alguna razón u otra. Lo que esto nos enseña, hermanos, es que estos apóstoles que estaban ahí en Filipos eran unos cuya vida llevaba gloria a Dios. Era un fruto que demostraba la conversión genuina del poder del Evangelio. El mensaje de ellos era el mensaje que los pecadores debían escuchar. La ley de Dios debía exponerlos como pecadores necesitados de la gracia de la salvación, de la gracia que rompe con la esclavitud del pecado, de la gracia que transforma a un impío, a un pecador en un hijo de Dios. En un hijo de Dios. Además, si prestamos atención, ellos también se encontraban en obediencia a Dios. Estaban, fíjense, en el lugar donde el Señor quería que ellos estuviesen. Estaban en obediencia a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ellos estaban en obediencia a Dios. Sin embargo, las prisiones tenían que llegar a su vida. Tenían que llegar a su vida. ¿Y qué nos enseña esto? Porque acá vemos que Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, los pusieron en la cárcel más profunda, le pusieron un cepo para que no escapen, siendo inocentes, siendo obedientes al Señor, siendo hombres que eran celosos para que el nombre de Cristo sea enaltecido. Eran hombres que predicaban la verdad con amor. Pero terminaron presos, terminaron azotados, terminaron golpeados, vejados. ¿Qué nos enseña esto? Que la obediencia, la piedad, la santidad de vida no necesariamente, hermanos, va a evitar las aflicciones en nuestra vida. A veces nosotros atravesamos problemas y somos el objeto a veces de pecados grandes, de llamados evangélicos. Y nos preguntamos, ¿pero por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo me esfuerzo en la santidad, yo me esfuerzo en la obediencia, yo me esfuerzo por agradar al Señor. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Bueno, acá tú lo ves, le pasó a Pablo, le pasó a Silas, le pasó a Cristo. A Cristo también le pasó. En este mundo, hermanos, nosotros tenemos que comprender que vivimos como esas películas de los muertos vivientes, ¿no? Así, vivimos en medio de muertos. Algunos muertos están dentro de los locales de las iglesias también, hay que reconocerlo. Pero vivimos así nosotros. Vivimos en medio de una inmundicia que el mundo mismo promueve por todos los rincones. Y siempre algo de esa inmundicia nos va a salpicar a nosotros. Y necesitamos ir donde el Señor, Señor, límpiame de esto que me ha salpicado el mundo a mí. Pero no somos del mundo. No somos del mundo. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Por qué es que ellos terminan golpeados, azotados y en prisión? Porque cuando los cristianos nos oponemos a las abominaciones que el mundo viene imponiendo a las sociedades, cuando nosotros nos oponemos al aborto, cuando nosotros nos oponemos al matrimonio homosexual y a tantos otros pecados que abiertamente se oponen a la moral y al orden natural de las cosas, se levantan los que practican tales abominaciones para calumniar a Cristo y también para calumniar su ley. Hermanos, pero para nadie es un secreto que hay falsas iglesias evangélicas que también han adoptado el formato del mundo en cuanto a la homosexualidad. Hay iglesias que ordenan homosexuales ahora.
reformadas también. Hay iglesias que, por ejemplo, aprueban el consumo de tabaco, aprueban el consumo de tabaco de los creyentes, aprueban el consumo del alcohol entre los creyentes, hermanos. Y en una oportunidad a mí me ha tocado leer un blog que se llamaba El Pub Reformado, donde un rapero que decía que era cristiano y reformado, decía de que un creyente podía fumar marihuana en los estados donde era legal hacerlo. O sea, si la ley no te prohíbe fumar marihuana, fúmala. Y hace poco un hermano me mostró a mí un video de un joven, hermano, citó no sé cuántos pasajes de la Biblia y su mensaje era: ves, Dios se alegra cuando tú bebes licor, bebe licor, bebe licor, bebe licor. Eso era todo su mensaje. El Señor se va a agradar cuando tú bebas cerveza. El Señor se va a agradar cuando tú bebas tu whisky, lo que tú quieras beber. Hermanos, lo que vemos es de que dentro de la iglesia los líderes principales se levantan en contra de una vida digna del Evangelio, para establecer un cristianismo laxos y condescendiente con la corrupción moral. Los ataques al Evangelio son desde quienes se declaran abiertamente opositores a Cristo. Sí. Usted ve, por ejemplo, esas luchas que han habido en el Congreso de Perú. ¿Quiénes eran los que estaban a favor del aborto? Hace poco de repente usted habrá visto en las noticias quiénes son los que se ponen una pañoleta verde y están ahí a favor del aborto, de matar aquí en el Perú. Claro, pues no, los que están a favor del aborto son los que nunca han sido abortados, ¿no? Es algo gracioso, ¿no? El que está a favor del aborto es el que no ha sido abortado. Usted se comienza a dar cuenta. Pero no solamente allí, sino también aquellos que se llaman ministros del Señor, que en realidad juegan disfrazados al diablo, también están a favor del aborto. O ¿saben qué? A veces son neutrales. Dicen: no, yo no me quiero meter en problemas. No, pero tenemos que decir: ellos son los que se oponen a Dios. Ellos son los que se oponen a Cristo, a la ley del Señor. Y acá vemos que con los apóstoles es igual. El cargo contra los apóstoles, ¿cuál era la acusación que le hicieron a los apóstoles? Era alborotadores. Alborotadores. O también perturbadores, agitadores. Esa ha sido siempre la estrategia del diablo y de sus ángeles. Ellos los llaman agitadores, perturbadores. ¿Por qué? Porque están rompiendo la paz, están rompiendo la unidad, están rompiendo la armonía. No, pues tenemos que ser tolerantes. El hermano está a favor de esto, pues toléralo, ¿no? Así ha sido siempre, hermanos. Así ha sido siempre. Y mientras yo veía esta acusación que le estaban haciendo a los apóstoles, a Pablo, a Silas, a Lucas y a Timoteo, me hacía recordar a mí en los días de George Whitefield. Claro, muchos hemos escuchado de George Whitefield, y lo que nosotros recordamos de George Whitefield, tal vez lo primero que se nos enseña es de que él era pues un calvinista de 5 puntos. Más allá de eso, hermanos, más allá de eso, contra George Whitefield hubo muchos intentos de quitarle la vida. Y creo que se los he comentado a ustedes. Cuando él predicaba ya, a él se le consideraba como un perturbador a George Whitefield. Él era un perturbador, era un agitador. Él venía aquí, creo que fue en Bristol, donde estaban las minas. Él venía aquí a predicar, a romper nuestro código de vida. Él venía aquí a destruir nuestra manera en la que estábamos acostumbrados a vivir, decían esos hombres que vivían allí. Porque cuando George Whitefield predicaba en un pueblo, los bares eran cerrados. Cuando George Whitefield predicaba en un pueblo, los prostíbulos eran cerrados. Porque los hombres y mujeres abandonaban sus pecados para ir a Cristo. Él era considerado como un agitador. Y la historia nos cuenta a nosotros, hermanos, creo que fue en Bristol,
que cuando él anunció que iba a predicar el evangelio, todos esos mineros agarraron piedras en sus manos y fueron a escuchar la predicación de George Whitefield para matarlo, porque él confrontaba el pecado, porque él confrontaba el consumo de licor, porque él confrontaba tantos pecados que usted ya creo que puede saber de qué cosa estamos hablando. Y fueron ellos con piedras en las manos para matar a ese agitador. Y la historia cuenta de que cuando Whitefield estaba predicando el evangelio, hermanos, cuando él estaba hablando de la misericordia de Cristo, cuando él hablaba de la miseria humana, cuando él hablaba de la pecaminosidad del pecado para Dios, cuando él hacía la invitación, dice que él predicaba hasta que le salía sangre de su boca porque se dañaba la garganta, llamando a las masas a que abandonen sus pecados y se vuelvan a Dios. Comenzaba a escucharse unos golpes en la tierra, sonaban pum, 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 pum. ¿Sabe qué cosa era? Aquellos que habían ido con piedras, las soltaban de su mano. Y esas piedras golpeaban la tierra, el piso donde él estaba predicando. Y dicen que esos mineros que habían ido con sus caras negras, porque eran minas de carbón, dice que se veían en sus rostros unos surcos blancos de las lágrimas que ellos estaban derramando, confrontados por la predicación de George Whitefield. ¿Necesitamos George Whitefield en nuestros días? Necesitamos predicadores así. Necesitamos predicadores también como Juan Calvino, necesitamos como él. Como John Gill, necesitamos predicadores como él. Hoy día no. La raza de predicadores que nosotros tenemos es una raza que es calculadora. ¿Cuánto puedo yo predicar sin que mi fama se vea afectada? ¿Hasta cuánto pecado yo puedo exponer sin que abandonen la iglesia a los que me están escuchando? Es una predicación calculada, es una predicación así que huele a evangelio, pero en realidad no convierte a nadie, lo deja como está. Hoy es lo mismo, se le llama perturbadores a los que acusan el ecumenismo de algunos líderes reformados. Sí, ecumenismo. Se les llama revoltosos a quienes condenan abiertamente las herejías de las iglesias evangélicas disque reformadas. Se les llama como agitadores a quienes se paran en contra del consumo de bebidas alcohólicas en la grey del Señor. Se les llama perturbadores de la paz a todo aquel que se oponga al suicidio reformado. Se les llama alborotadores a quienes predican los 10 mandamientos como un estilo de vida del redimido. Se les llama bullangueros a quienes predican en contra de la mundanalidad que se ha infiltrado dentro de la iglesia. ¿Y quiénes son los acusadores? ¿Quiénes son los que acusan a esos pastores de revoltosos, de bullangueros, de legalistas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Son aquellos que se visten de ángeles de luz y procuran llevar al pueblo de Dios por las mismas sendas en que caminaban antes de hacer su profesión de fe en el Señor. Los nombres de ellos son muchos. Cristiano carnal, por ejemplo, ¿no? O el cristiano reformado libertario. Ellos son los que reclaman. Ellos son los que protestan. Ellos son los que apedrearían a George Whitefield de nuestros días. Ellos son los que le tirarían piedras a Spurgeon también en nuestros días. Ellos son. La acusación de alborotadores se explica en aquellos gentiles. Afirmaban que la enseñanza en contra del pecado, mire cómo es, el texto dice, esa enseñanza que expone el pecado, ellos decían, es opuesta a las leyes del gobierno romano. Sí. Es decir, la forma de lo que era justo o injusto, hermano, se había perdido completamente. Lo justo, lo injusto estaba fuera de lo que la palabra de Dios decía y convertía al pecador pues en el juez de lo que era consistente y lo que no era consistente. Y es terrible ver, hermanos, cuando las iglesias evangélicas tienen este mismo espíritu de independencia de la ley moral de Dios. Mire, yo quisiera que abramos 1 Corintios 14, 36. Mire cómo dice la Escritura.
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Esa pregunta es muy interesante. Y yo quiero traerles dos comentarios, hermanos, para rápidamente llegar a qué cosa es lo que quiere decir aquí la Escritura, y usted se ponga a pensar en todo lo que yo estoy hablando. John Gill, él tiene este comentario y él dice, ¿qué? ¿Salió de ustedes la palabra de Dios? ¿Que debes dar leyes a otras iglesias e introducir nuevas costumbres y prácticas nunca antes conocidas o utilizadas? No, la palabra del Señor salió de Sión, y la ley o doctrina del Señor, la palabra del Evangelio, la doctrina de la gracia de Dios salió de Jerusalén. Lo que John Gill está diciendo es que la iglesia no tiene ninguna autoridad para cambiar las cosas, porque la iglesia no es la palabra de Dios. De la iglesia no sale la palabra de Dios. No hay interpretaciones nuevas que haga la iglesia y diga, bueno, voy a hacer un concilio en mi iglesia, me voy a juntar con 4 pastores y voy a ver qué es correcto y qué no es correcto. No. Porque de esta iglesia no sale cómo es que tienen que vivir las demás iglesias. Y Albert Barnes comenta de la siguiente forma en ese mismo versículo. Dice, has adoptado costumbres que son raras. Has permitido que las mujeres hablen de una manera nunca conocida a otras iglesias. Ver 1 Corintios 11:16. Has admitido irregularidades y confusión desconocidas en todos los demás. Has permitido que muchos hablen al mismo tiempo y has tolerado la confusión y el desorden. ¿Tienes algún derecho para diferenciarte de los demás? ¿Tienes alguna autoridad, por así decirlo, para dictarles, para enseñarles, contrariamente a la costumbre uniforme, a permitir estos trastornos? ¿No deberías conformarte con ellos y observar las reglas de las iglesias que son más antiguas que las tuyas? Es verdad. Pero claro, yo sé que hay pastores que dicen eso, pero viven diferente. Yo sé que hay pastores que dicen, tú tienes que ver si la interpretación tuya, porque así lo enseñan, ¿no? O sea, es una parte de la regla de la hermenéutica. Cuando tú terminas de hacer tu propio estudio, sacas tus conclusiones, una parte es mirar si es que tu conclusión es la misma que tuvo la iglesia, por ejemplo, en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Y si tu conclusión es distinta, entonces tú estás trayendo algo nuevo a la iglesia. Porque la interpretación no cambia, así como la escritura no cambia. Porque es uno el que la inspira y es uno el que ilumina para poder entender el contenido de la escritura. Pero hoy día no es así. Cada iglesia tiene su propia interpretación. Y cada iglesia tiene su propia congregación también, sus propios miembros, que se han hecho maestros conforme a sus propias concupiscencias. Qué peligroso cuando un pastor dice, bueno, a mí me parece, yo creo, mi opinión es, pero ese parecer, esa opinión, ese creer es distinto a cómo es que creía la iglesia en el pasado. ¿Por qué? Porque está trayendo algo nuevo acá. Hoy día les llaman como alborotadores a todos los que levantan la voz en contra de las enseñanzas modernas. Es un alborotador. Hermanos, una vez cuando yo estaba hablando acerca del suicidio cristiano, estaba debatiendo también con un pastor en la red, yo cité la perseverancia de los santos para derribar esa idea de que un cristiano podía suicidarse. Y cité a Calvino, cité a Lutero, cité a Barnes, cité a Hodge, cité a Hodge, cité a Berkhoff, en contra de la posición de los modernos del suicidio. ¿Y sabe qué me respondió el pastor? Todos esos antiguos están equivocados. Así dijo. Todos los antiguos están equivocados. Los modernos son los que tienen la verdad. ¿Hasta dónde llega la idolatría? ¿Hasta dónde llega el temor al hombre? Eso es un ejemplo, hermanos. Y por supuesto, el que se opone a eso, ¿qué cosa es? Alborotador, perturbador, bullanguero, así como los trataban a los apóstoles acá. Y para mí, hermanos, algo que es tremendo, ¿sabe qué? Es saber que hay muchos que leen estos textos y no se dan cuenta, ni tienen la capacidad espiritual para aplicarlo a la iglesia de hoy.
Te cuentan un cuento de esto. Te contaron un cuento y nunca lo aplicaron a la realidad de la iglesia de hoy. ¿Y sabe por qué? Porque no tiene discernimiento de las cosas. No tiene sabiduría. Puede tener el conocimiento, de acá le sacará la raíz cuadrada teológica, no sé. Pero no tiene la capacidad de aplicarlo ni a su vida ni a la vida de la iglesia. Ese es el tiempo en que vivimos. Y cuando uno llega al contenido espiritual, la aplicación espiritual para mí, para mi iglesia, ¿y este hombre de dónde saca esas cosas? ¿Por qué tiene que hablar de obediencia? Alborotadores. Fíjense cómo el rey impío Acab llama al profeta Elías, tisbita. En Primera de Reyes 18:17, ¿usted sabe quién fue Acab? Acab fue el hombre más malvado del mundo de Israel. Se casó con Jezabel, una mujer que era pero malvada en extremo. Y él, cuando se encuentra con Elías, le dice, y sucedió, voy a leer de la Biblia de las Américas, y sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú perturbador de Israel? La religión había desaparecido prácticamente. Habían 450 sacerdotes de Acera, creo, y 450 de Baal. Habían matado a todos los profetas de Dios. No quedaba ninguno, tanto así de que Elías le dice, Señor, solamente yo he quedado, le dice a Dios cuando él estaba afligido. Señor, solamente yo he quedado. Y el Señor le dice, no, hay 7,000 que no han doblado rodillas ante Baal. Ese hombre, ese rey había destruido el altar de Dios para levantar el altar de Baal. Y cuando llega el profeta Elías, el profeta de Dios, ¿qué le dice? Oye, tú eres el que vienes a perturbar acá. Tú eres el que vienes a romper la paz. Tú eres el bullanguero, tú eres el legalista. Esos días se repiten hoy. Se repiten hoy, hermanos. Y Matthew Henry comenta pues de este versículo con las siguientes palabras, y creo que ya tengo que avanzar más. Dice, ha sido el destino de los hombres más útiles, como Elías, ser llamados y contados como alborotadores de la tierra. Pero los que hacen el mal son los que provocan los juicios de Dios y no los anuncian y advierten a la nación que se arrepientan. Hermanos, ¿y qué decir de las palabras de Pilato? Las palabras de Pilato en la acusación que los judíos hicieron al Señor. Eso está en Lucas 23:14. Mire cómo son las palabras de Pilato. Pilato acá le está respondiendo a la multitud y él dice, en Lucas 23:14, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Sí, los judíos presentaron a Cristo. Este es el perturbador. Está perturbando al pueblo. Habla de santidad, habla de justicia, habla de rectitud, habla de integridad, habla de honestidad. Este hombre está perturbando el pueblo. Mátalo, Pilato, mátalo. Y Pilato dice, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Pilato sabía que él no era un perturbador. Hoy se defiende la tranquilidad de la iglesia. Hoy día se defiende la tranquilidad de la iglesia, de una iglesia que está llena con obras de tinieblas, de una iglesia que está llena de mundanalidad. No, deja las cosas, no prediques esto. Déjanos así como estamos nosotros. Y esa defensa también se hace por medio del silencio, así como también por medio de la injusticia. Y eso se hace, ¿sabe por qué? Porque hay miedo. El profeta, cuando el profeta tiene miedo, ya dejaba de ser profeta. El profeta tenía que ir y hablar la palabra de Dios, aunque él sabía de que predicando la palabra de Dios exponía su vida a la muerte. Él tenía que hacerlo porque temía más a Dios que a los hombres. Y mire cómo dice nuestro versículo en Hechos 16, 19 al 22. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad
y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. O sea, se agolpó el pueblo contra los magistrados. Y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotes con varas. Ni siquiera tuvieron la decencia de Pilato. Pilato siquiera dijo, pero este hombre es inocente, no es alborotador. Acá no, la presión de la multitud. Entonces, el ministerio ahora pues es un ministerio donde se tiene que calcular, como yo les digo. ¿Qué predico? A ver, ¿cómo voy a predicar? Tengo que buscar un sermón para predicar, pero uno que no hiera las susceptibilidades. ¿De qué puedo predicar? Voy a predicar de las doctrinas de la gracia. Eso le gusta a la gente. Le gusta como pan caliente las doctrinas de la gracia. Voy a predicar de la soberanía de Dios. Bueno, les voy a enseñar que Dios es soberano. Total, ese tipo de predicación no confronta el pecado. Y ese tipo de predicación no invita al cambio. Simplemente te lleno de conocimiento, te lleno de conocimiento, te lleno de conocimiento. Y como tú quieres conocimiento, sin que te digan nada acerca de tu vida, ya la hice, pues, ¿no? Eso voy a hacer, dice el pastor. No, hay que predicar, hermanos, de todo. Cuando el Señor pone en tu corazón un mensaje, predícalo, ¿no? Cuando el Señor me hablaba a mí de qué cosa era un alborotador, hay que hablarlo. Y yo no voy a estar, pues, hermanos, pensando o midiendo lo que la palabra del Señor enseña para yo no quedar mal con los demás. Yo tengo que ser fiel al ministerio que el Señor me ha confiado. Y tengo que enseñar lo que la palabra de Dios nos enseña, aplicado a nuestro tiempo, aplicado a nuestras vidas. ¿Se van a enojar? Se van a enojar. ¿Te van a decir alborotador? Al Señor ya se lo dijeron. Porque si vas a seguir al Señor, ¿tú crees que no te van a llamar alborotador? Te van a llamar alborotador. Te van a decir tumba la fiesta, te van a decir un montón de cosas. Pero ¿sabes qué? Nosotros estamos llamados a eso. Estamos llamados a abrir la Escritura y con la iluminación que el Espíritu Santo nos da, tenemos que exponer la palabra, confrontando nuestras vidas, aplicando la palabra a nuestras vidas, buscando corregir tal vez nuestra conducta, nuestro pensamiento, para ser edificados, para ser conformados a la imagen de Cristo. Usted es un alborotador, le felicito. Así le van a decir quiénes. Aquellos que ven en la fe cristiana una forma de ganancia, una forma de fama, de alcanzar algo que pues no podrían hacerlo en la vida secular. Que no podrían alcanzar en la vida secular. Y tristemente muchos se meten al ministerio por eso. Se meten al ministerio por eso. Es triste, pero es cierto. Porque en la vida secular no la hacen. Entonces, como no puedo conseguir nada, no puedo ser primer ministro en la vida secular porque no tengo estudios, porque no tengo conocimiento, porque no tengo nada, pero yo quiero ser famoso, ¿qué hago? Me meto de pastor y comienzo a averiguar qué es lo que le gusta a la gente. A ver, ¿qué le gusta a él? ¿Qué le gusta a él? ¿Qué le gusta? Eso yo se los voy a dar. ¿Y qué cosa voy a tener a cambio? Fama, reconocimiento. No, hermanos. El Señor fue un alborotador. Lo acusaron de alborotador, pero él no era un alborotador. Pablo fue acusado de alborotador, pero él no era un alborotador. Él era un predicador. Él era un profeta. Él era un siervo de Dios. Y en esta iglesia, hermanos, tenemos que pensar de esa manera. Tenemos que ser profetas, tenemos que ser siervos, tenemos que ser fieles. ¿Nos van a llamar así? Nos van a llamar así. Pero en Cristo tenemos fuerzas, en Cristo nos animamos, porque las mismas acusaciones que le hacen al Señor nos las hacen a nosotros por el mismo mensaje que Él predicaba. ¿Y eso qué significa? Que estamos yendo bien, estamos yendo bien, estamos caminando bien, que no nos importe lo que los falsos religiosos digan, que el Señor nos dé valor de nuevo para hablar su palabra, como nos la enseña la Escritura y nos ilumina el Espíritu Santo. Vamos a orar.